You come back and you call it my victory. Oh, oh. You go before I know that you even got to win my heart. Your love becomes my greatest defense.
Good morning, everyone, and welcome to our Church at Home service. My name is Nelson Lugo. I'm the lead pastor here at Panama International Church, and just wanted to take a moment to greet all of you and to thank you for joining with us today. If this is your first time joining with us online, I want to direct you to our website at paintchurch.com. The pop-up menu, there'll be a connection card. Take you a few seconds just to fill out that form. It gives us an opportunity to connect with you and just tell you how grateful we are that you have chosen to be with us today. I want to remind all of you, for those at least who are ready to take that next step into membership, that we are going to be offering our membership classes starting this Thursday via Zoom at 7 o'clock, called Next Steps. If you want to sign up for those classes, all you have to do is go to our website at paintchurch.com. You'll see a drop-down menu that says Next Steps. You can click on that, choose whether or not you're going to take the classes in English or in Spanish, and we'll send you the Zoom link via email so that you can connect with us for our first class this Thursday evening. Friends, I can't say this enough. Thank you so much for your faithfulness in giving during these unprecedented times. We have been expanding the kingdom of God in great measure because of your generosity. I'm reminded of the Apostle Paul, who said in Philippians 4:19, "And my God shall supply all you need according to his riches and glory in Christ Jesus." The greatest need we could ever have is Jesus Christ. And when we have Jesus, we have everything we could ever possibly need. On the screen, you'll see our bank account information. If you'd like to make a transfer for your tithes and offerings to Panama International Church, you can just look at the information on the screen right now and make your transfer. Thank you so much for your giving. Well, it's that time to hear the Word of God. Remember, this month of July is Sundays with the staff. So this Sunday, we get to hear from our youth director, Eduardo. I know that God has placed a word on his heart for all of us. So, prepare your mind, prepare your heart, and get ready to receive the Word of God. Bienvenidos a Panama International Church. Qué bueno es tenerlos en nuestro servicio en línea el día de hoy. Mi nombre es Eduardo García y hoy tengo el honor de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Primero que nada, quiero que se vayan conmigo al libro de Nehemías. El libro de Nehemías viene después del libro de Esdras, que viene después del libro de Crónicas. Antes de entrar a la palabra, quiero contarles una historia medio chistosa que está alineada con el mensaje. ¿Cuántos de ustedes detestan las cucarachas? ¿Cuántos de ustedes le dan miedo a las cucarachas? ¿Cuántos de ustedes saltan, gritan y hasta lloran cuando ven una cucaracha? Y eso nos pasó a nosotros. Nosotros tenemos pequeñas esas cucarachitas en nuestra casa, le dicen las mandingas, creo. Y hay bastantes de esas hasta que nos frustran, nos sacan de quicio, aparecen en el baño, en la cocina, en la lavandería, aparecen en todos lados. Y entonces me he dado cuenta de que no nos dejaban en paz. Y nuestra casa está bien limpia, para que sepan, por si las moscas. Entonces lo único que nosotros queríamos era hacer como una muralla, un muro como de repelente, para que ellas no pudieran entrar. Sin embargo, nos dimos cuenta de que las matábamos y al ratito volvían a aparecer. 2 días después, 3 días después, hasta una semana después volvían a aparecer. Entonces como que esa no era la solución. Entonces lo que hice fue invertir mi energía en investigar y analizar ¿qué son las cucarachas? O sea, ¿qué hay de la vida de las cucarachas? Entonces me di cuenta que a las cucarachas les gustan 3 cosas. Le gusta la humedad, le gusta el calor y le gusta la madera o el cartón. Entonces busqué todos esos lugares donde ellos se metían en nuestra casa que tenían esas características. ¿Como qué? Debajo del lavamanos, en nuestro baño, porque como tenemos el agua caliente, en nuestro baño y en todos los muebles de madera que tenemos. Entonces lo que hice fue que agarré esos huevitos negros que ellos dejan, los empecé a quitar y empezaba a echar repelente en todos esos lugares, y así cuando ellas querían volver a aparecer y ponerse en esos lugares que tanto les gusta, pues no podían porque habíamos creado una especie de muro o muralla de protección. Entonces en nuestra vida nosotros somos atacados por el enemigo, somos atacados por otras personas y somos atacados por nuestros propios deseos mundanos.
Somos atacados por pensamientos negativos sobre nuestra salud, sobre nuestra familia, sobre diferentes cosas. Somos atacados por el miedo, somos atacados por la burla, por el engaño, por las mentiras, por los fracasos, tantas cosas. Estamos constantemente bajo ataque. La pregunta es, ¿está tu muralla construida? ¿Es alta y fuerte? ¿O está destruida y hecha escombros? Tal vez tenga bastantes fisuras donde el enemigo puede entrar o penetrar. En Proverbios 25-28 dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Así como los israelitas hicieron en el libro de Nehemías, nosotros tenemos que reconstruir la muralla derrumbada por el enemigo. La muralla que nuestros propios pecados tumbaron. Tenemos que reconstruir la muralla de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias por tu misericordia que nos da cada mañana. Háblanos a través de tu palabra, Señor, que nos transforme y que la podamos aplicar en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El mensaje de hoy es titulado Reconstruyamos nuestro muro roto. Cuando el ataque constante del enemigo nos afecta en la vida, es porque no tenemos nuestro muro reconstruido. Cuando nosotros pensamos en muros o murallas, pensamos en división, en separación. Y de hecho, en el hebreo, la palabra muro o muralla tiene varios significados, pero la más utilizada, que es la que se encuentra en el libro de Nehemías, es la palabra shoma o joma, que quiere decir el muro de la ciudad o las murallas de una ciudad. Cuando tú lees la Biblia, tú ves que los muros de las ciudades son de gran importancia, porque significa que la ciudad tiene fuerza, porque la ciudad tiene paz o podría tener mucha paz y tiene mucha protección. Entre más grueso el muro y más alto el muro, se le hace más difícil al enemigo penetrar. En nuestra vida nosotros necesitamos muros de protección, muros de fuerza y muros de paz. Amén. Así que déjame darte un poco de contexto del libro de Nehemías. O sea, cuando tú te terminas de leer el segundo libro de Reyes, tú te das cuenta de que ellos fueron tomados como cautivos hacia Babilonia. Estuvieron 70 años ahí y después por Persia. Después de esos 70 años ellos empiezan a regresar. En 3 fases ellos regresan. Que no me voy a meter en todos esos detalles y no quiero complicarme con todo eso. Nada más que muchos de ellos ya habían regresado y algunos de los que regresaron reconstruyeron el templo del Señor. Y eso sale en el libro de Esdras. Sin embargo, no habían podido reconstruir el muro. La economía estaba mal, la obediencia a Dios estaba mal, su cultura estaba mezclada porque ellos hubo una generación que nació en Babilonia, o sea que tenían una cultura completamente mezclada y no solo eso, estaban teniendo mucha aflicción y mucho reproche. ¿Por qué? Porque como no tenían murallas, habían enemigos que estaban viviendo ahí, habían árabes, que para ellos eran sus enemigos, habían samaritanos que ya se habían establecido ahí con una cultura diferente, con dioses diferentes y hacían lo que les daba la gana. La Biblia cuenta que el muro de Jerusalén estaba destruido y que las puertas se habían quemado. Aquí es donde inicia el libro de Nehemías. Y estas son las palabras que dice Nehemías capítulo 1, versículo del 1 al 4. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Quiero compartir con ustedes 4 cosas. Y yo sé, dirás, qué chuleta, 4. 4 cosas directas al grano, cortas y súper prácticas. 4 cosas que te van a ayudar a reconstruir tu muro, a reconstruir el muro de tu vida rota, que podría estar rota,
Y esto también te va a funcionar, como le compartí a los adolescentes hace unos días atrás. Si Dios te ha dado una visión o te ha dado un propósito, que seguramente lo ha hecho, te va a ayudar a reconstruir ese proyecto o ese propósito que Dios ha puesto en tu corazón. Entonces vámonos con el punto 1, reconstruyendo con oración. Y yo sé que suena básico y que chuleta, Eduardo, oración, de verdad. Mi pregunta es, ¿de verdad te estás orando? ¿De verdad le estás dejando todas tus cosas a Dios? ¿Se las estás dejando por completo? ¿Estás dejándole tus problemas, tus tristezas? ¿Estás dependiendo completamente de Él? ¿O estás tratando de resolver tus asuntos primero y después vas donde Dios? ¿Cuál de las dos estás haciendo? Nehemías es uno de los ejemplos primarios en el Antiguo Testamento sobre un líder que ora. 11 veces cuenta la Biblia que él fue donde el Señor en oración para orar por situaciones, para orar por otras personas y para adorar y alabar a Dios por todas las cosas que él hacía. Él pudo hacer lo imposible posible porque puso su completa dependencia en Dios. Él hizo lo que parecía imposible, posible, porque puso su completa dependencia en Dios. Nehemías escuchó las malas noticias, él lloró, se lamentó, ayunó y oró a Dios. De la misma manera, nosotros tenemos que presentar nuestros deseos, nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestros proyectos ante Dios primero, antes que sobre cualquier otra persona. Hay que presentarlos donde Dios primero. Es interesante de que Dios en mi vida me ha hablado muchas veces y ocurre en la vida de Jesús y ocurrió en la vida de Daniel y ocurrió en la vida de David. Y es que ellos oraban a la primera hora de la mañana. Y el Señor me ha estado hablando a mí como que, Eduardo, tienes que orar. Lo primero que tú tienes que hacer es orar en la mañana. Yo soy una persona muy estresada, yo soy una persona muy apurada, me gusta la presión, me gusta trabajar bajo presión, me gusta la vida rápida. Sin embargo, eso me ha traído problemas físicos en mi salud. Entonces yo hace poco me fui al doctor porque me estaban molestando algunas cosas y yo quería ir allá como que para que me revisara. Después de revisarme, el doctor me dice, mira, te voy a decir una cosa, tú estás bien. Tú lo que tienes que hacer, esto es un doctor que no es cristiano, tú lo que tienes que hacer es levantarte temprano en la mañana y pedirle al Señor que te dé paz y te dé tranquilidad. Que te quite esos pensamientos negativos que tienes y te ponga pensamientos positivos. Y vas a ver cómo todas tus dolencias se van a ir. Yo me quedé dizque, wow. ¿No es Dios increíble? ¿No es increíble cómo Dios habla a través de otras personas? Entonces, Él me dice a mí y te dice a ti que presentes primero tus peticiones ante Él. Si no, vamos a Filipenses 4, del 6 al 7, este famoso pasaje que te dicen, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presente sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos que ser personas de oración, especialmente en la mañana, cuando nos levantamos, dárselo todo a Dios. Tenemos que ser líderes de oración. En el capítulo 2 vemos que después que él recibe las noticias, Nehemías se presenta ante el rey. Pero esto fue días, meses después, creo que son meses después. Se presenta ante el rey porque él era el copero. El copero era la persona que probaba las bebidas y las comidas antes del rey para asegurarse que no estuvieran envenenadas. El rey le pregunta por qué él estaba triste, por qué tenía esa cara como preocupada, como oprimida. Y él le dice, es que mi ciudad está hecha un desastre. Las murallas están derrumbadas y las puertas están en fuego. Y mira lo que sucede en el versículo 4 y 5. El rey le dice, ¿qué quieres que haga? Después de orar al Dios del cielo, le respondí, si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Nehemías oró primero
antes de contestarle al rey. Eso tuvo que haber sido una oración como de 1 segundo. Tuvo que haber sido la oración más rápida del mundo. Pero él oraba. Todas sus situaciones, todos sus momentos, él oraba al Señor primero. En toda ocasión tenemos que orar, tenemos que depender completamente de Dios. Como dice Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Entonces tenemos que reconstruir con oración. Punto 2, tenemos que reconstruir con sacrificio. Nehemías era el copero, como les dije, y puede sonar que era una posición como que no valía mucho, pero según algunos libros antiguos, cuenta que los coperos tenían la oreja, los reyes les prestaban mucha atención al copero. No solo eso, cuenta que algunos coperos eran hasta prácticamente la mano derecha del rey y hasta algunos eran hasta administradores del rey. Ellos vivían con mucha comodidad y estaban muy tranquilos. Entonces la posición que tenía Nehemías era una posición buena y era una posición de comodidad para él. Pero Nehemías tenía que dejarlo todo para el llamado al cual el Señor lo había preparado. Entonces, pero él tenía que regresar a su ciudad que estaba destruida, derrumbada, donde los enemigos estaban, donde había mucho trabajo por hacer, trabajo arduo. Pero ¿por qué él tenía que ir? Porque el Señor lo había llamado. Dios le había dado una visión a Nehemías y un propósito, y él sacrificó su comodidad, su confort por un propósito mayor. Dios te ha llamado a ti y me ha llamado a mí a un mayor propósito. Pero para poder cumplir ese propósito que Dios tiene para nosotros, tenemos que hacer sacrificios en la vida. Y yo no estoy hablando de los sacrificios del Antiguo Testamento, porque sabemos que Jesucristo fue el último sacrificio y murió por todos nosotros. Estoy hablando de dejar todas esas cosas que nos están distrayendo, que están tomando nuestro tiempo, robándose nuestro tiempo, que nos están obstaculizando de tener una relación más cercana con Dios. Esas cosas que nos están como oprimiendo, que nos están quitando el tiempo, como dije. Porque nosotros debemos tener una vida de paz en medio de la dificultad, una vida de confianza en medio de la tormenta, una vida de felicidad y gratitud en vez de tristeza y negatividad. ¿Cuántos de ustedes quieren paz y gozo en su vida? Estoy seguro que todos queremos paz y gozo en nuestra vida. Entonces, tenemos que reconstruir nuestro muro. Tenemos que reconstruirlo. Tal vez sea orar más. Tal vez sea pararte temprano a orar. Tal vez sea sacrificar ese tiempo en la noche donde te quedas hasta tarde para poder pararte temprano. Tal vez es parar de ver tanto Netflix. Tal vez es comer mejor y dejar de comer comida chatarra. Tal vez es dejar un poco ese tiempo de redes sociales o todo ese tiempo que le dedicas al teléfono para dedicarle más tiempo a Dios. Tal vez sea dejar ese novio o a esa novia que tienes que no quiere saber del Señor o que te está obstaculizando ir a la iglesia o tener una relación más cercana con Dios. Dejarlo para poder así moverte hacia adelante en tu relación con Dios. Tal vez es tu preocupación por la salud. Y déjame decirte algo, cuando tú permites que el miedo o la preocupación te reinen sobre tu vida, hace que el miedo sea más poderoso de lo que es Dios en tu vida. Tienes que reconocer tu miedo ante Dios, siempre. Entonces, dicho eso, nosotros tenemos que reconstruir nuestra vida o nuestro muro con sacrificio. Tenemos que hacer sacrificios. Número 3, tenemos que reconstruir con un plan. Tenemos que hacer nuestra investigación, tenemos que hacer nuestro research, por ponerlo así. Tenemos que tener un plan bien establecido para poder reconstruir los muros de nuestra vida. Tenemos que tener un plan bien pensado para poder cumplir el propósito o la visión que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Y por qué? Porque el enemigo no va a parar. El enemigo ha tenido miles de años para prepararse, mientras nosotros tenemos unos cuantos años para prepararnos. La Biblia dice en 1 Pedro 5:8, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque él anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Él está siempre pendiente, siempre está ahí buscando que nos descuidemos. Entonces, si tú solo vas y le echas spray a la cucaracha una vez,
van a regresar, y más fuertes y más grandes. Tenemos que tener un plan para reconstruir ese muro, para que el enemigo no lo pueda traspasar, no pueda traspasar hacia nuestra ciudad, no pueda traspasar hacia nuestra vida, porque una vez él traspase y se asiente ahí o se ponga a vivir ahí, va a tomar mucho trabajo poder sacarlo. Se nos va a volver más difícil poder sacar al enemigo. El enemigo nos quiere atacar o nos va a atacar, pero Dios tiene un plan y con el plan de Dios vamos a poder conquistar. La Biblia dice en el segundo capítulo de Nehemías, del 7 al 9, que él tenía un plan antes de ir donde el rey. Le pidió 3 cosas al rey. Le pidió que se pudiera ausentar de su trabajo por un tiempo indefinido. Bueno, o él le dice el tiempo, pero eso no lo sabemos hasta después. Creemos que fueron 12 años. Le pide una carta para los gobernadores con el que él se iba a cruzar en su camino para que pudiera llegar con seguridad o con protección hacia Jerusalén. Y le pide otra carta para el administrador del bosque para que le dieran madera para poder reconstruir el muro. No solo eso, una vez el rey aprobó el plan, el rey hasta le dio parte de su fuerza armada para que fuera delante de él. Nehemías iba a Jerusalén a reconstruir los muros. Y lo primero que él hace apenas llega a Jerusalén, cuando ve todo lo que está pasando, cómo la economía está mal, cómo todo está mal, lo primero que él hace por los primeros 3 días es investigar. Él se va hacia donde están los muros derrumbados y empieza a investigar cómo y a planear cómo él tiene que reconstruir estos muros. Nehemías investigó, analizó y planeó. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestra vida. Hay áreas de nuestra vida donde tenemos que reconstruir, áreas donde están rotas, donde el enemigo puede penetrar. Entonces, ¿qué áreas de nuestra vida están así, están rotas? ¿En qué áreas de nuestra vida el enemigo puede penetrar? ¿Será en nuestra pereza? ¿Será en nuestra mente? ¿Será en nuestro estatus? ¿En nuestro orgullo? Sea lo que sea, tenemos que tener un plan para poder conquistar con Dios lo que Él nos ha mandado a conquistar. Proverbios 21:5 dice: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Reconstruyamos nuestra vida, nuestro muro, con un plan. Tenemos que hacerlo con un plan. Y el último punto es reconstruir con trabajo arduo y determinación. Nehemías 2:14 dice: luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros. Así que había mucho trabajo que hacer. O sea, el burro no podía pasar. Eso iba a requerir mucha organización, iba a requerir muchas personas, iba a requerir unidad, iba a requerir valentía e iba a requerir la dependencia completa de Dios. Para reconstruir los muros de nuestra vida necesitamos trabajar fuertemente, trabajar arduamente. Nada es fácil, todo requiere preparación. Todo requiere trabajo en equipo, enfocarse, estar determinado. Tienes que reconstruir junto con otras personas. Dios nos ha puesto a las personas por un motivo. Nosotros fuimos hechos para tener relación. Entonces tenemos que utilizar a las personas, tenemos que tener accountability. Necesitamos a alguien que nos levante el ánimo cuando estamos desanimados. Necesitamos a alguien que va a levantar nuestra cabeza cuando estamos deprimidos. Necesitamos a alguien que nos empuje a cumplir el propósito al cual Dios nos ha llamado. Agarra a un amigo, 2 amigos o un grupito de amigos para que se unan y empiecen a trabajar en ese proceso. Para tú poder reconstruir los muros de tu vida, tienes que trabajar arduamente, pero tienes que amar el proceso. Te vas a cansar, sí, te vas a querer dar por vencido, sí, pero tienes que continuar, tienes que seguir empujando hacia adelante. Mira lo que las personas le dijeron a Nehemías en ese momento que iban a reconstruir y estaban siendo oprimidos. Dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así mismo, búscate gente que te diga: levántate, vamos a edificar, vamos a hacer, vamos a salir de esto. Quiero que te digas a ti mismo: levántate y edifica. Levántate y edifica ese muro
de Dios que te va a traer paz. Levántate y edifica ese muro de Dios que te va a traer fuerza. Levántate y edifica ese muro de Dios que te va a traer protección. Levántate y edifica ese proyecto que Dios te ha dado, ese propósito que Dios te ha dado. Hay que levantarnos y edificar para el propósito que Dios nos ha dado. En este último paso, Satanás no le gustaría más nada que verte caer. Así como Nehemías e Israel tuvieron a sus enemigos también, tuvieron a Sanbalat, a Tobías, a samaritanos y árabes que no querían verlos a ellos reconstruir ese muro, que los estaban oprimiendo, que se estaban burlando, que se estaban diciendo mentiras sobre ellos, los estaban engañando, los que estaban distrayendo. Así va a pasar en nuestra vida también. Personas que no te van a querer ver victorioso. Vas a tener personas que no quieren que tú sigas adelante, pero tienes que estar determinado. Tienes que empujar hacia adelante, sin importar qué te digan, sin importar quién te esté distrayendo. Hay que empujar hacia adelante hasta que veas la obra de Dios completarse. La obra que Él te ha mandado para ti. Hasta que tú veas los muros de tu vida reconstruidos. Y con esto quiero terminar. Mira, Dios nos quiere utilizar, yo no tengo duda de eso. Pero Dios quiere utilizarte y que estés sano. No te quiere ver con la cabeza baja. Dios te quiere utilizar que estés calmado, en paz. Dios quiere verte fuerte. Quiere que seas una persona de oración. Dios quiere verte preparado también. Cuando tengas miedo, haz como Nehemías les dijo en el capítulo 4, versículo 14. No le tengan miedo al enemigo. Recuerden que el Señor es grande y Él es glorioso. Grande y glorioso. Nehemías terminó el muro en un tiempo récord de 52 días. Y eso lo hizo por medio de la oración, de sacrificios, por medio de tener un plan bien pensado, bien analizado y a través del trabajo arduo y la determinación que ellos tenían. Reconstruyamos los muros de nuestra vida, recibamos la fuerza de Dios, recibamos la paz de Dios y recibamos la protección de Dios. Ese es el muro que tenemos que reconstruir. Ese es el muro para no dejar que el enemigo penetre. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Señor, porque tú nos das la fuerza, porque tú nos proteges, porque tú nos das la paz, Señor. Ayúdanos a reconstruir ese muro, Señor, que está roto, que tiene grietas donde el enemigo puede penetrar, Padre. Ayúdanos, Señor. Queremos cambiar nuestra vida, Padre. Te amamos, te bendecimos y todo es para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga y nos vemos la otra semana. Bendiciones.